gracias por invitarme a este taller. Yo voy a, como americana, tratar de hablar lentamente. Yo no soy una experta en jurel. De hecho, bueno, aunque he pasado muchos años trabajando con pesquerías, como les puedo decir francés, y cardúmenes de peces, y me interesa mucho cómo los organismos se reúnen, también puedo decir que soy experta en aves marinas. Y he pasado los últimos 20 años de mi vida estudiando aves marinas y muy específicamente aves que han muerto en el mar y bueno, han sido llevadas a las playas. Quizá una de las cosas que les puedo decir desde el comienzo es que para considerar la playa como una parte muy importante, una línea muy importante que conecta a la tierra con el mar y que recolecta muchas cosas que son traídas por la marea. Aunque sea algo de dos dimensiones y quizá solo una línea, esto se puede usar para decir, para descifrar muchas de las cosas que están ocurriendo en el mar, especialmente la capa continental. Y ahora les voy a contar sobre eso. Primero que todo, les quiero contar un poco sobre lo que es la ciencia ciudadana. Nosotros decimos que las ciencias ciudadanas son proyectos científicos que son diseñados por expertos, donde miembros del público no involucrados en las ciencias se involucran en la producción de estos resultados científicos, como es recolección de datos, que luego puede ser analizado y usado. Lo que es muy importante para la ciencia ciudadana es que cada participante puede decidir unirse o irse de un proyecto en cualquier momento. Eso significa que el proyecto tiene que ser un proyecto atractivo para las personas. Si es un proyecto aburrido, bueno, las personas se van a ir. Para la mayoría, los proyectos de ciencia ciudadana, la capacitación que se necesita para ellos es mínima. Es decir, no se dedican muchas horas a la capacitación. Y finalmente, toda la información, los datos que son recolectados por estos participantes son reunidos y luego analizados por expertos. Muchas veces decimos que es como un matrimonio entre expertos y participantes, uniéndose por un periodo largo para producir resultados científicos. ¿Cuáles son los beneficios científicos de la ciencia ciudadana? Una cosa es que la colección de datos puede tener una extensión espacial muy amplia. Como mencionaron, pues un proyecto puede ser regional y hasta global en su escala. Con muchos participantes recolectando datos, la distancia entre los puntos de recolección de datos puede ser muy fina. Es decir, podemos obtener datos muy detallados, pero con una amplia extensión. También se puede hacer para llegar a la verdad, por ejemplo, de sensores remotos y otros. Y los proyectos de largo plazo pueden dar conjuntos de datos que toman años a décadas. Uno de los programas más famosos de ciencia ciudadana, que fue el conteo de pájaros de la Tobán, ha sido un proyecto continuo por los últimos 120 años. Es decir, tenemos un conjunto de datos muy largo de eso. La ciencia ciudadana es costo eficiente porque las personas son voluntarias, están dedicando su tiempo. Es decir, no estamos pagándoles a estas personas. Y finalmente, un programa de ciencia ciudadana continúa la alfabetización científica del público. Los participantes entienden y aprenden sobre la ciencia de más formas que de lo que lo harían de un libro. Acá tenemos algunas cosas, algunos términos que usamos en la ciencia ciudadana que les quería dar para que los entiendan en el resto de mi presentación.
Uno es que la ciencia ciudadana es práctica. Las personas van a ir al campo y literalmente recoger algo, recolectar una muestra o tomar una medición. La mayor parte de la ciencia ciudadana es al aire libre. Es una actividad basada en el campo, ya sea en una embarcación o en una playa. Hay muchos tipos de ciencia ciudadana que se conocen como crowdsourcing. Y ahí eso es cuando muchas personas están haciendo las mismas cosas. Crowdsourcing es un tipo de ciencia ciudadana que ocurre en línea. Por ejemplo, muchas personas van a identificar una imagen o algo dentro de una imagen. Y más adelante voy a hablar más de eso. Hay formas de ciencia ciudadana que pueden conllevar a actividades repetidas, es decir, la misma actividad se hace una y otra vez. Por ejemplo, ir a una playa y recolectar los mismos datos mes tras mes y año tras año. Esto crea un conjunto de datos longitudinales, pero también les da a los participantes a mejorar con la práctica. Es algo que también podemos medir. Y finalmente, hay ciertas formas de ciencia ciudadana donde hay verificación de las deducciones que los participantes hacen. Por ejemplo, si un participante va a una playa y encuentra un pájaro y lo identifica al pájaro y solo nos da la identificación como el conjunto de datos, no hay forma que nosotros verifiquemos eso. Pero si también hay una foto y las mediciones, y entonces un experto puede verificar esa identificación y entonces la calidad de los datos sube debido a esa verificación. Acá tenemos algunas cosas típicas o tipos de datos que son recolectados a través de ciencia ciudadana. Primero que todo, fenología. Es decir, cuándo es que ocurrió algo, cuándo es que apareció una especie o dónde está yendo la especie, cuándo es que una cosa natural ocurre. Por ejemplo, cuando hay una reproducción de pájaros. También se puede hacer conteo de abundancia. Y a veces esto es función de ir a un espacio específico o estar en un lugar en el tiempo específico. Por supuesto, identidad. ¿Qué es esto? Desde la biodiversidad hasta la taxonomía más baja. También queremos hablar de la duración. ¿Cuánto dura algo? Esto puede ser cuánto dura el ciclo de reproducción o en un ambiente físico puede ser cuánto es que dura la tormenta, cuánto tiempo dura una oleada. Hay muchas formas en las que podemos medir la duración. Magnitud. Acá pensamos mucho sobre cosas como la precipitación, la velocidad del viento, la temperatura. Hay muchos programas que también recolectan muestras de agua, por ejemplo, y también muestras digitales, por ejemplo, obviamente una foto. Más recientemente, las personas están recolectando muestras que son analizadas por trazas químicas o hasta ADN. Así que podemos tener una idea de la biodiversidad de una área específica, por ejemplo, el agua en un área. Y esto también es muy importante. Los científicos ciudadanos que están recolectando datos en base regular ven cosas nuevas, cosas que no se han grabado quizá en una ubicación específica. Un ejemplo de esto sería una especie invasiva que ha extendido su alcance, que es visto en un lugar por primera vez. Muchas veces hacemos esta pregunta. ¿Puede la ciencia ciudadana ser una herramienta adecuada para la ciencia tradicional? En Estados Unidos, bueno, hace 10 años la respuesta que nos daban era no. Los científicos temían mucho incorporar a la ciencia ciudadana. Pero esta actitud ha cambiado en la ciencia tradicional y yo creo que esto es algo muy bueno porque como quizás se hayan dado cuenta, hay muchas más personas de las que hay científicos.
Entonces, es bueno tener muchos no expertos involucrados en el trabajo. Ahora les voy a dar ejemplos sobre diferentes proyectos de ciencia científica marina. Hemos traducido algunos, pero no todos. Entonces, para los que están en castellano, los pueden leer muy fácilmente. Y los que estoy en inglés, bueno, yo sabré lo que dicen. Este es un proyecto de ciencia científica que se llama el Portal al Plancton. Es un proyecto muy interesante. Son imágenes de un corredor de plancton muy interesante. Es algo que está recolectando miles y decenas de miles de imágenes detrás de una embarcación. Y estas imágenes son bajadas en una plataforma virtual que se llama Zooniverse. Si no han visitado esta plataforma, por favor, háganlo. Hay más de 150 proyectos en Zooniverse. Algunos son astronómicos, es decir, en el espacio, y algunos debajo del agua. Una persona puede estar en casa y ir a jugar, digamos, al Plankton Portal o Portal Plankton y toman un tutorial para entender cómo identificar los diferentes tipos de plancton. Quizá es un tinofor y sinoforfor. Y luego ven las imágenes, identifican y cuentan las cosas en las imágenes. No son expertos, así que hay muchos jugadores que están viendo las mismas imágenes y luego un algoritmo decide si todos dijeron que era el mismo tipo de plancton. Bueno, es ese tipo de plancton. Y una muestra de estas imágenes es verificada por el experto. Es una forma muy efectiva de que los datos de CPR de una embarcación se vuelva en imágenes reconocibles. Esto es algo muy similar, pero no está debajo del agua. Está usando cámaras trampa. Estas son colocadas en Weddell, que está muy cerca de la estación McMurdoch. Estas imágenes son cargadas a Zooniverse y esto le permite a miles de personas a jugar el conteo de focas Weddell. Y acá se les pide que cuenten el número de madres y crías en cada foto. Y luego un subconjunto de esas fotografías es verificado por expertos. Estas dos imágenes que ven acá son fáciles de contar, pero algunas son mucho más difíciles y son a una distancia mayor y es a veces difícil ver cuál es la foca y cuál es una piedra. Entonces acá miles de imágenes han sido evaluadas por 3.600 jugadores. Entonces, tomen nota de que si tienen un programa científico con imágenes como estas, miles de imágenes, y las colocan en Zooniverse, miles de personas van a ayudarles a contar esos datos. Este es un programa que se llama SmartFin. Es una colaboración con una fundación que se llama Surfrider. Es un sensor que tiene la forma de una aleta de una tabla de surf. Los surfistas los colocan en sus tablas cuando van al mar. Y esta parte de abajo, esta gráfica, viene de ese smartphone o de esa aleta que está grabando la información física como temperatura y otros datos sobre las olas. Y bueno, obviamente la posición GPS de esa tabla. SmartFin acaba de comenzar. Ahí hay, digamos, unos 70 tablas con los SmartFins, generalmente en la región de California, es decir, de San Diego. Pero la esperanza es que esto se pueda desplegar a surfistas alrededor del mundo. Y esto nos da una gran escala de las trazas o de las características físicas de esos hábitats. La ciencia ciudadana también está recolectando muestras. Este es un programa que viene de NOAA, que se llama Mussel Watch, o colecta de choros. Ellos
recolectan ya sea conchas o o el agua, y estos son enviados a laboratorios y analizados para ver si hay toxinas, elementos dañinos, aceite, petróleo, otros contaminantes. Estos datos son enviados a la comunidad de nuevo para que la comunidad sepa si, bueno, debe estar comiendo esos mariscos. Este programa es otro programa que se especializa para buceadores. Es un programa mundial. Se conoce como REEF. Acá el programa depende de los buceadores y el expertise que tienen en identificar a peces. Pero primero se les hace una prueba con diferentes fotos. Y luego, cuando los buceadores van y bucean, ellos graban todos los peces que ven por especie y entregan un tipo de informe a REEF. Muchos buceadores generalmente visitan la misma ubicación y podemos hacer una lista de especies en una ubicación en un momento. Los datos de REEF han sido usados para muchas cosas. Es para ver la expansión de especies a nuevas ubicaciones o alejándose de algunas ubicaciones. Y ahora para pescados bénticos, especies bénticas, REEF ha encontrado nuevas especies. Este programa es un programa que está buscando nuevos fenómenos. En este caso específico, está evaluando la invasión del cangrejo verde de Europa. Es una especie que se trajo a la costa oeste de Norteamérica hace algunos años. Este programa está en Puget Sound. Pueden ver dónde se ubica eso en el mapa. Y acá los voluntarios están poniendo trampas y estas trampas las chequean diariamente. Hay muchas especies de cangrejos que entran a esas trampas. Ellos están buscando una específica, que es una especie muy rara, que es el cangrejo verde europeo. Cuando encuentran un cangrejo verde, los expertos pueden entrar y hacer un programa de erradicación local para ese tipo de cangrejo. Este programa se trata de encontrar algo raro y tratar de erradicarlo antes de que sea un problema en el sistema. Como pueden ver de la presentación hasta ahora, podemos ver que hay diferentes tipos de datos que un programa de ciencia ciudadana puede recolectar en un ambiente marino. Ahora les voy a contar sobre mi propio proyecto de ciencia ciudadana. Empezamos hace 20 años y hemos expandido y yo les voy a explicar sobre ese tema. Tenemos diferentes recopilación de datos que hacen nuestros participantes y también les voy a hablar de uno, de las aves. Así que en nuestro programa de aves marinas capacitamos personas en las comunidades. Les vamos y les pedimos que hagan dos cosas. Primero, que busquen en las playas, que caminen de manera en particular con una otra persona para que un punto, por ejemplo, un punto de inicio hacia un punto donde termina, desde el borde del agua hasta la vegetación, se está buscando toda esta área, está buscando aves muertas, una carcasa, por ejemplo, que vino con la corriente. Entonces, cuando encuentra uno, y como lo hacen en esta fotografía, está recopilando datos de esta carcasa. Yo le voy a hablar de estos datos después. Lo registran en un papel y usan una guía de campo para decidir de qué especie es este cadáver. Y toda esta información se descarga a una página web. Entonces, ¿por qué vemos el caso de las aves marinas? Es un buen indicador, por ejemplo, del hábitat y también de la salud de los sistemas. Muchos viven muchos años. Por ejemplo, los albatros viven más de 50 años y otras aves de esa misma familia viven hasta los 70 años y comen
diferentes capas en este sistema. Por ejemplo, las pequeñas comen plancton, otras usan peces pequeños. Y también ocurren en hábitats marinos distintos, por ejemplo, en los estuarios, también en las áreas costeras, en las plataformas continentales y también en los sistemas de mar abierto. Y también están utilizando para diferentes cosas. Y en una sola ubicación, por ejemplo, hay aves que se reproducen, también tenemos aves migratorias y también hay aves que son residentes durante el invierno. Estas son las razones para las aves vivas, pero ¿por qué documentar las aves muertas? Bueno, en algunos lugares, especialmente en áreas abiertas, como en el Perú, hay aves que se presentan o que llegan muertas a la playa. Pueden identificarse fácilmente por cualquier persona. Y esto es simplemente porque no se van volando. Así que ustedes pueden ir hacia ellas, recogerlas, identificarlas. Pero puede ver examen de estas aves varadas. Son muy fáciles de fotografiar. Entonces, si tenemos una o dos aves muertas, no podríamos hablar mucho, pero cuando recopilamos cientos y miles en un periodo grande de la costa, podemos contar una historia de lo que es lo normal para hacer una línea de base y qué es lo anormal cuando tenemos un desastre. Yo les voy a hablar de la línea de base y también de un desastre. Así que mi programa tiene más o menos 20 años y ahora, en este momento, tenemos casi 1.000 participantes por mes. Pero hemos capacitado 5.000 personas y estas personas hacen un monitoreo de 40 a 50 sitios desde el centro de California, en Mendocino, en nuestro county de Humboldt, hasta el estado de Washington y a las aguas internas de Washington. Tenemos un programa hermano en British Columbia que usa nuestro protocolo, pero también monitoramos en Alaska. Vamos al círculo ártico y ahora alrededor del cerca al Kotzebue y las Islas Aleutianas que están en Rusia. Hemos trabajado en 90 comunidades costeras. Es muchísimo viaje para nosotros porque nosotros vamos allá. Y estas personas durante los últimos 20 años han encontrado casi 80.000 cadáveres de más o menos 185 especies de aves. Aquí tenemos fotografías de nuestros voluntarios. Ustedes pueden ver, son personas mayores, jóvenes, y siempre en grupo están revisando las playas, 3, 4, a veces familias enteras involucradas en el programa Coast. Esto es algo que nunca creí que fuera posible, que una actividad familiar con los hijos e hijas y con los abuelos, es hacer un picnic en una playa y buscar aves muertas. También trabajamos con diferentes organizaciones científicas de diferentes países y también organizaciones de conservación y también agencias gubernamentales. Y todas estas personas nos ayudan a resolver los misterios que encontramos. Ya le contaré uno en un minuto. Así que hablemos de los participantes. ¿Qué hacen ellos en la playa? Lo primero, ven la pata del ave, porque las patas son muy distintas de un ave a otra. No hay conocimiento de identificación de aves, pero por la pata uno puede determinar de qué familia o grupo de aves este cadáver corresponde, el tipo de pata. Luego tomamos las medidas, las 3 medidas, por ejemplo, la constitución del ave, el ala y también de la pata.
del ave. Toda esta información entra en una hoja de papel. No utilizamos teléfonos celulares para recopilación de datos en el campo, porque el papel es muy bueno cuando hace sol, también cuando hay mucha arena, también en la lluvia si lo pierdes, no es muy caro, pero el teléfono celular no es muy bueno en el sol y tampoco es bueno cuando se cae en el mar. Así que utilizamos papel. Aquí están registrando, por ejemplo, las partes del cuerpo presentes en el ave, están tomando las mediciones, registran la pata, también información respecto al plumaje que nos dice la historia. Por ejemplo, están registrando si tienen algún etiquetado y luego cuántas fotografías ellos están tomando. Y de hecho, tomando fotografías, aquí se puede ver la parte de la panza. Y pueden ver, ustedes acá ponen una escala, una regla que también tiene la fecha y la ubicación escrita y una abreviación del tipo. Le dicen qué tipo de animal es, CAAU. Entonces el tipo de pata, 3 mediciones, 2 fotografías. Y usamos el tipo de pata y las 3 fotografías para tener una identificación del ave. Utilizamos este libro. Acá tenemos una clave para los patas. Usamos esta clave y esto nos lleva en una familia, según el tipo. Una página con todas las aves de un grupo y se responden las preguntas en esta página para llegar a una página de especie. Eso es lo mismo siempre. Con este programa, ¿cuán exactos podemos ser? Este slide les mostré al lado izquierdo lo que la gente dice cuando vienen a su primera capacitación. En azul y en verde, las personas que dicen yo estoy empezando. Y en rojo son las personas que dicen soy un experto. Así que estas personas que vienen a la capacitación no son expertos. Y nosotros tenemos una capacitación de 5 horas. El gráfico en la izquierda es un modelo de cuán buena pueden ser las personas como función de cuántas carcasas han identificado. Y cada puntito es cada persona en el programa que han conseguido diferentes carcasas. Por ejemplo, hay personas que no tienen mucha experiencia, no, ahí tenemos muchos, pero aquí en la intercepción es que 70% de las personas. Esto quiere decir que cuando uno deja la capacitación ya es muy bueno al respecto. 7 de 10 ya se pueden identificar y con la práctica 150 especies. 87%, así que 9 de 10 aves se pueden identificar. Esto es muy alto, esta tasa de identificación dado el número de especies que hay. No están memorizando 185 especies, están aprendiendo a usar esta clave. Así que, ¿cómo funciona COAST? Acá estamos capacitación experta en una comunidad y luego la gente sale al campo y hacen su sondeo mensual, presentan la información a la página web donde nuestros expertos utilizan fotografías como esta para verificar independientemente cada carcasa, cada especie. Y usamos estos datos a tiempo real para hacer un cálculo de las líneas de base. Entonces, investigamos sobre eventos específicos, por lo general, cuando hay mucho más. Voy a hablarle al respecto. Buscamos 3 patrones. Uno es el cíclico. Por ejemplo, las olas o las estaciones. Este es una señal
básico. Luego, patrones catastróficos. Esto es más grande, algo más importante que ocurre. El tercero sería muy difícil de detectar porque hay bajo señal, es el patrón crónico. Y con muchas décadas de datos podemos buscar o conseguir un patrón crónico. Este es en el tiempo lo que estamos interesando, pero también estamos interesados en la extensión espacial. Tenemos un patrón catastrófico que es local o es regional o es algo global. Y en global, por lo general, son los crónicos. Entonces, ¿cómo se ve un patrón cíclico, en este caso de aves muertes? Lo que se ve aquí, el promedio a largo plazo en una región en particular, en la costa, esto es la costa de Oregón. Y en el paralelo 45, en el Aquis, acá ustedes están viendo cuántas carcasas encontraron en 1 kilómetro de playa. Y se puede ver que en junio 1, en agosto de repente 6. Este es un patrón y yo les puedo decir que la especie que hace este patrón, el primero típicamente es esta que se llama Comenberg. El peco aquí es la mortalidad después de la reproducción. Son los polluelos que mueren y los adultos que están cansadísimos. Eso es algo típico, eso es algo que esperando. El segundo pico, por ejemplo, la mortalidad de las aves migrantes que vienen y están cansadas, exhaustas. En esta parte del mundo, esta ave que se llama el Northern Fowl. Tenemos también un pico pequeño en primavera, durante la migración de la primavera. Este pico es de preocupación de conservación porque estas aves deberían ser muy saludables, no deben de morir en este pico. Es pequeño, pero es una preocupación. Ahora bien, lo que voy a hacer es tener datos reales en esta línea de base a largo plazo. Aquí pueden ustedes ver en gris datos reales recopilados en este año. Perdón, del 2010 al 2000. Aquí pueden ver que el primer pico después de reproducción no estaba ahí, pero el de invierno era muy alto. Esto va a través de mucho tiempo. Aquí se repite la línea de base. Es como el corazón, los latidos del corazón. Esto concuerda más o menos con el largo plazo. Así que yo extiendo más el tiempo para mostrarles una catástrofe. Aquí tenemos 2 meses que son muchísimo más altos que lo normal. Y todas las aves, hay una especie, el cousin socklet. Así que yo les voy a hablar la historia de esta ave y este evento y por qué ocurrió este evento de muerte. Esto tiene que ver con el hábitat, se llama alquita oscura. Aquí en este gráfico, los meses del año están acá como columnas y cada línea es parte de la geografía, un estrato de medio grado. Y los círculos representan cuántas aves estaban botadas por kilómetro de playa. El círculo de aquí, por ejemplo, 35 aves por kilómetro por día. Durante muchos días y muchos kilómetros la mortalidad era muy alta. Este evento de mortalidad fue en diciembre y enero en la costa de Washington y la costa de Oregon. No tanto en California, en la parte de abajo los círculos son más pequeños. Y todos los recopiladores de datos recopilaron 76
no, 7.600 carcasas de esta ave y el máximo que vimos es 35 carcasas por kilómetro. Para poner esto en perspectiva, este evento de mortalidad son 100 veces más de lo normal, 100 veces más de lo que encontraríamos normal. ¿Y por qué ocurre esto? Esta es la temperatura del agua del norte al sur durante muchos años, de 1995 al 2015. Aquí tenemos el evento del Niño, cuando el agua estuvo mucho más caliente. Aquí se puede ver el inicio de lo que llamamos la ola de calor del Pacífico Norte. Este es un evento de agua caliente muy largo. Aquí es más caliente que lo que fue el Niño. Aquí tenemos un mapa en el tiempo a finales del 2014 y se puede ver que las aguas en el Pacífico oeste, solamente en un área en la costa, así que el agua es más fría de lo usual. Esto es algo típico. Así que aquí tenemos la misma tendencia y lo que hemos visto es tomar un rectángulo de un área que esta ave que utiliza la alquita para la migración después de reproducción. Y la pregunta es cuánto de esta área, qué porcentaje de esta área es más caliente de lo usual. Así que al inicio de la estación había agua fría, el que está acá, pero luego durante la estación toda el área es más caliente de lo normal, porque la ola de calor marina golpeó a la costa durante esta y destruyó o sacó el agua fría. Esta área de agua fría tiene mucho krill y también y alimento para estas aves, típicamente que comen estas aves. Ustedes tienen que saber que en el año 2014 esta ave estaba muy cerca a la playa. Durante otros años el ave se dispersó fuera de la plataforma continental. ¿Pero por qué lo hizo? Porque este era el único lugar donde podría el ave encontrar comida. Así que el cambio del hábitat tan grande cambió el patrón de migración del ave. Pero ese hábitat también fue destruido eventualmente, porque esta línea que vemos acá en ambos lugares, esta es la anomalía de temperatura del mar, así que el agua estaba fría y luego fue destruida y tuvimos más agua caliente en esas horas. Cuando tuvimos el agua más caliente, este nuevo hábitat hizo dos cosas. Trajo el krill más pequeñito y cambió la especie de cockpapat o del alimento de los del norte que son más grandes y son ricos en energía a los copapats más pequeñitos que son típicos de las especies del sur. Entonces esta ave de repente tenía muy poca comida, muy poco alimento, o sea que se murieron de hambre. Como consecuencia de este cambio en el hábitat que cambió la base de presa, las aves que estaban cerca de la playa también murieron y nuestro modelo dice que entre 300 hasta 5.000 aves murieron. Esto es 10% de la población de esta ave en un periodo de 2 meses. Así que es muy significativo. No es el única
Le voy a mostrar un gráfico de todos los eventos de mortalidad en masa que hemos tenido. Esto es indicativo de lo que estamos viendo como los cambios de hábitat en el mundo. Estos son temperaturas anómalas de California hasta Washington, Oregón, Alaska. Esto es la parte en el Ártico, hasta la zona del Ártico. El dorado es 0, es normal, rojo 1 grado o más encima de lo normal. Hay dos patrones aquí. Uno en el Ártico ha sido más caliente que antes, pero es algo por estaciones. Se calienta y se enfría, se calienta y se enfría. Y al final del 2013, todo el océano, todo el Pacífico Norte se calentó y se mantuvo caliente durante muchos años, hasta el 2018. Así que este es el Pacífico. Esta es la ola de calor del Pacífico Norte. Aquí tenemos una semana del Niño y aquí el Ártico que se está calentando y en el mar de Bering la pérdida de hielo. Así que, ¿cuántas mortalidades en este periodo de tiempo hay? Cada una de estas burbujas es un evento diferente de mortalidad masiva. Algunos son más grandes, algunos son más pequeños. Más o menos cada 2 años. Y son varias especies de aves. Pero cuando se calentó el océano, tuvimos muchos más eventos. Es decir, la frecuencia se volvió más alta y las burbujas son más grandes, es decir, hay mayor magnitud. Y solo, o casi solo, un grupo de aves, los peces que comen, los aves que comen peces. Y se lo mostramos de forma espacial. Este es el primer año. Esto es lo que les conté sobre las alquitas en los 48. Y acá tenemos otros, los murres, y las muertes entraron al Golfo de Alaska y la península de Alaska. El tercer año, 2 eventos pequeños, uno en estas islas y uno acá abajo, en las aguas del interior de Washington. Y luego los eventos de mortalidad avanzaron hacia el mar de Bering y el mar de Chukchi. Y hubo un cambio de especies. Y de nuevo, más hacia el norte. Este año estamos a medio año. Tenemos el mismo patrón. Y por murres primeramente. Pueden ver que entonces que estos eventos de calentamiento de las aguas afectan los organismos desde California hacia arriba, hacia el Ártico. Entonces, los datos de COST se han usado para muchas cosas. Les conté sobre los impactos climáticos, pero también otras cosas relacionadas a las ciencias y también para manejo. Y quiero llamar atención al hecho de que los datos de COST, los datos de línea base, entran en los informes anuales, incluyendo los de la evaluación de la corriente de California, el Observatorio de los Océanos de Alaska y el Consejo de Manejo de Pesquerías del Norte del Pacífico. Lo último que quiero decirles es que espero que hayan aprendido que los datos de ciencias ciudadanas son altamente rigurosos y relevantes en materias de ciencias y en el manejo de recursos. Y que la ciencia ciudadana puede dar un gran alcance, pero también información detallada, con una frecuencia de muestreos que se necesita para poder monitorear patrones ambientales. Mi propio programa ha mostrado que el monitoreo de playas puede ser usado para determinar cambios en los hábitats marinos y, por supuesto, al final las aves marinas son un excelente indicador de la salud del sistema marino.